Regresamos a Sin Filtro. Los mensajes de la audiencia llegan con el numeral SF Foto Ejército. Hay muchos mensajes y también bastantes memes que ejemplifican esta alteración que se hizo a la foto de Wilbert Barrios. Demos lectura a algunos de los mensajes que llegan a este foro con el numeral SF Foto Ejército. Vemos un primer meme. Este es el meme en ejercicio y el meme en civil del ex vocero Hugo Rodríguez en uniforme y de civil, dice. Bueno, tenemos que mencionar que el vocero fue destituido luego de que se conoció esta alteración que hizo pasar un momento desagradable al ministro Mancilla en el Congreso de la República. Ahí está la foto que envían los internautas con la etiqueta SF Foto Ejército. Seguimos hablando de este tema y bueno, la pregunta que muchos se hacen: ¿tiene que renunciar el ministro Mancilla por la forma como ha manejado el tema de esta agresión sexual en el Instituto Adolfo B. Hall? Andrea. Sí, yo sí lo diría contundente, porque no hay justificación para justificar esto, digamos. Incluso cuando miramos las edades, incluso si fueran o no hubieran sido novios, tampoco, ¿verdad? Y es un poquito lo que hablaba al principio del programa cuando hablaba de la cultura de violación, es lo difícil que cuesta entender el concepto de consenso, el consenso a la hora de relaciones sexuales, ¿verdad? Que no importa si hay una pareja o no, el más mínimo gesto de no estar a favor de eso tiene que parar automáticamente la relación. Y esto cuesta muchísimo entenderlo en Guatemala cuando miramos que muchas personas han normalizado violaciones por estar dentro de relaciones formales, dentro de noviazgos, dentro de matrimonios en los cuales se les ha dicho de que bueno, es parte de eso, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo, o sea, si preguntamos a muchas mujeres rurales que han tenido muchísimos hijos, si ellas han decidido tener esa cantidad de hijos, muchas veces ni siquiera ellas, ¿verdad? Era una decisión únicamente del esposo y podríamos incluso mencionar si cada uno de esos embarazos pudieron haber sido violaciones, tomando en cuenta el concepto del consenso, que creo que hay que seguir. Que es algo que en este caso creo que no existió y es algo que se ha olvidado. Fíjate que hay violaciones hasta en matrimonios. Así es. Porque si muy esposa puede ser, pero si no está el consentimiento, no se pregunta por qué. Eso es lo que tenemos que aprender todos. Es una cuestión cultural también. Es una cuestión mira, aceptar. Machismo. Y digamos, varios tuiteros me han dicho algo muy interesante y es: machismo no solo hay en el hall. Mira, machismo realmente es, y te lo digo como antropólogo, es una de las grandes variables de nuestra cultura. Y desafortunadamente hay que decirlo, el machismo creado ¿por quiénes? Por las mamás en la casa, porque ahí es donde se genera el machismo. Pero eso no justifica en ninguna manera ningún delito. La cultura no puede ser tampoco un... Claro, porque es un imaginario colectivo que se reproduce, ¿no? Sí, pero tenemos que pararlo, claro. Y hoy es el día para parar ¿Quién es el responsable de tener este tipo de actos? Y regreso con la pregunta que le hice a Andrea. ¿Cuál es la responsabilidad política del ministro Mancilla? Es cierto, el Adolfo B. Hall es un instituto, una de las tantas instituciones que tiene a cargo el MINDEF, pero ¿qué responsabilidad tiene el ministro en esto? Yo creo que la responsabilidad que tiene es de revisar otra vez, y yo lo dije desde el principio, militaricen los Adolfo B. Hall. Han entrado a ser como instituciones un poco laxas, a veces más civiles que militares. Yo no entiendo esa cosa y por eso cuando dijo no es reformatorio, en realidad hay que entender que detrás de esto mucha gente cree que manda a sus hijos al Adolfo B. Hall para que se reformen, pues. Disculpen, pero el Adolfo B. Hall no es las gaviotas. Y eso hay que decirlo claramente. Pero también está intendencia del ejército, está justicia militar que tiene que entrar también en esto. Ojo, que es más severa que la justicia civil. Si quienes no han echado un ojo a la justicia militar. Si se permitió la fuga, ¿qué tanto podemos confiar en esa justicia militar? Porque lo que tienen que hacer ahorita es seguirlo y agarrarlo. Eso es lo que tienen que hacer. Hay más responsables que permitieron esta... Por supuesto, por eso te digo, eso es. Mira, en Guatemala nosotros tenemos la tendencia de sáquenlo y entonces como que se arregló todo, como que calmó. No, al contrario, hay una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que seguir. Mira, con sacar a alguien, digamos, aún con sacar al vocero,
digamos, No se ¿cuánto resuelve. apoyas el tema sacando al vocero, pues? Es solo un higazo. Vamos al sondeo que hemos lanzado por Twitter para que los internautas nos respondan, opinen. ¿Qué creen ustedes que pasó o se buscaba con la modificación, alteración de la foto del acusado? Proteger al ejército, 54%. Encubrir al acusado, 31%. Y facilitar la búsqueda, 15%. Vamos, entramos al terreno de las conclusiones. Andrea, ¿con qué idea nos tenemos que quedar luego de ver en macro todo este tema de la agresión sexual en el Instituto Adolfo B. Hall? A ver, yo lo miro como por dos líneas. Por un lado, el cuestionamiento de este imaginario racista del cual estábamos hablando, de la violación permitida, de la violación siendo culpa de las mujeres, muchas veces cuestionárnoslo y ver que no es eso precisamente. Y por el otro lado, la institucionalidad del ejército. Esta pregunta acerca de si el ministro tiene responsabilidad o quiénes tuvieron responsabilidad en la fuga. Estamos hablando del ejército, que es una institución que es jerárquica de naturaleza, ¿verdad? Entonces, preguntarnos también las funciones del ejército dentro de la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué se están permitiendo estos tipos de abusos y por qué no solo se están permitiendo, sino también se están solapando? Entonces, esas serían como las dos vías que yo miraría. Muy bien, gracias Andrea. Estuardo, ¿con qué idea cerramos esta conversación? Yo insisto en la primera idea, hay que militarizar los Adolfo B. Hall y los altos mandos militares, y el mismo presidente Jimmy Morales sabe de qué estoy hablando. Hay que militarizarlos y hay que repensar también la escuela politécnica. Está en el lugar correcto, está respondiendo a la necesidad que tiene el ejército, es parte del proceso educativo de la reforma educativa. No tengo conclusiones, yo en realidad tengo más preguntas. Y aquí es bien sencillo, delito es delito, no lo tapen, porque si lo tapan, en realidad, entonces sí le pega a la institución y se ven peor. Las hormonas no son parte de la defensa de esto, pues. Y aún aunque hayan sido novios y aunque hayan estado ya hasta unidos, eso no justifica ningún delito. Y sea contra una mujer, sea contra un hombre, delito es delito. Cerramos con esas ideas. Entonces, muchísimas gracias Andrea, Estuardo, por esta relectura, este análisis de todo el tema de la agresión sexual ocurrida en el Instituto Adolfo B. Hall. Ya tenemos una baja, la del exvocero Hugo Rodríguez. Seguimos en búsqueda de Wilbert Barrios, de esta persona que es acusada, señalada de esta agresión sexual contra una jovencita en el Instituto Adolfo B. Hall del Sur, en Retalhuleu. Muchísimas gracias por su sintonía. Siempre estamos acá en Sin Filtro a las 10 de la noche. Estos 30 minutos de análisis ágil en donde usted saca sus propias conclusiones. Nos vemos el lunes. Que tenga una muy feliz noche.